Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Sociocultural Babeque y también amigos de Quilvio Cabral Achécar y de Amela Genao. Esta noche, como siempre, Quilvio nos tiene acostumbrados a darnos un viaje virtual con todos los beneficios, porque él nos va a presentar hermosas fotos bien documentadas por él, salpicadas con sus anécdotas, y nosotros viajamos sin tener que pagar ni pasaje ni hotel. Así que muy buenas noches, Quilvio, bienvenido. Muéstranos, por favor, a Buenos Aires desde tus ojos. Bueno, eh, nosotros estuvimos en Buenos Aires a finales del año que pasado, ¿no? O sea, a finales de diciembre y un poquito más de enero. Y estuvimos en Buenos Aires, en Calafate y en Salta. De Buenos Aires yo tengo fotos para dos presentaciones. Esta presentación se llama Buenos Aires 50 años después. La próxima va a tener otro tipo de información. Vamos a ver ahora esta foto. Ese viaje se hizo entre diciembre y enero del 24 y del 25. Aquí está un mapa grandote, ¿no? Y nosotros, el viaje se fue desde Santo Domingo hasta Buenos Aires. O sea que es un vuelo largo, pero se hace siguiendo la dirección de los meridianos, no de los paralelos. Entonces uno no tiene el problema cuando uno vuela en la dirección de los paralelos del jet lag, de manera que ese viaje se hizo del 22 de diciembre al 5 de enero y el itinerario fue Buenos Aires, Calafate, Salta y luego regresamos a Buenos Aires. Yo me llevé esa guía para allá, que me la trajo una amiga, una guía erótica de Buenos Aires. En esta presentación yo quiero también vender la idea de la magnificencia de esa ciudad. Buenos Aires es una ciudad impresionante. Bueno, una ciudad que se presta para hace 25 años, no, 20, 30 años, porque Marta vino aquí. Marta es una amiga, le explico, y me trajo ese libro de regalo. Ella es muy ocurrente, ¿no? Que tiene una guía erótica de la ciudad. Entonces, tú vas a Buenos Aires, compras esa guía erótica y ahí aparece todo lo que hay, todas las jugadas, todo. Los lugares de esto, los lugares de lo otro, los lugares, todos los lugares del mundo, ¿no? Ella me lo trajo a mí, eso me lo trajo ya en enero del 95. Yo cumplí 50 años, yo la invité aquí a Santo Domingo y ella vino y me trajo ese regalo, entre otros, ¿no? Esta guía te será muy útil para tu próximo tour, entre comillas, a esta, entre comillas, Reina del Plata. Si Diamela te deja usarla. Un abrazo, cumpleañero, qué sé yo. Esa es la gorda, amiga, justo cuando ya nosotros regresábamos, de manera que eso tiene ya 53 años. Este es otro amigo que también hicimos mucha amistad, pero este fue por otra vía. Este lo conocí yo, fue en la facultad, cuando comencé en la primera, cuando comenzamos la clase, ¿no? Y esa amistad duró durante los 2 años que estuve allá y luego nos hemos mantenido en comunicación. Tiene una familia encantadora y unos nietos que son una maravilla. Bueno, cuando yo llegué a Buenos Aires, lo primero que yo pregunté fue que yo quería ver a Nélida Lobato. Esa foto la tomé yo la tomé yo, esa. No, no fue bajada de internet. Y claro, la gente lo que me decía era, bueno, si tú quieres ver a Nélida Lobato no hay ningún problema, tú la puedes ir a ver. Tú vas al cementerio de la Chacarita y hay un cementerio muy grande en Buenos Aires, del cual vamos a hablar en la próxima presentación, que es la Chacarita. Y bueno, y Chacarita y cementerio es sinónimo prácticamente. Me dijeron, bueno, si tú quieres ver a Nélida Lobato, pues ve para allá. Bueno, vamos a ver. Un poco de historia así rapidísima. Buenos Aires tuvo dos fundaciones, una en el 36 con Pedro de Mendoza y otra en el 80. Entre el 36 y el 80 ocurrieron muchas cosas porque había unas tribus por ahí que eran un poquito tremenditas, ¿no? Solís, un explorador de mucho prestigio, muy importante, español, murió inventando por ahí con esas tribus que mejor ni voy a hablar porque murió medio de mala manera, ¿no? Perteneció al virreinato de Perú. Acuérdense que la cosa fuerte fue, bueno, primero
Santo Domingo, después entonces descubrieron en México, y cuando descubrieron México, después descubrieron Perú, y cuando descubrieron México y descubrieron Perú, pues nos abandonaron a nosotros totalmente, nos soltaron en banda y se fueron a poner sus puestos más, vamos a decir, de salida en La Habana, ¿no? De manera que la colonización de Buenos Aires y de esa costa fue como diferente a la de Perú y a la de México. Por eso es que en un principio ellos pertenecieron en un principio al virreinato del Perú. En el 52 la ciudad se abrió a la inmigración y es famosa Buenos Aires justamente por eso, por la cantidad de extranjeros que hay en Buenos Aires. Y eso cambió la ciudad en todos los sentidos, ¿no? Porque ahí se armó un arroz con mango tan grande, Dios mío, de tanta gente diferente. Bueno, para ellos mantener un poquito controlada esa situación, yo me acuerdo que cuando Silvio Manuel nació allá, yo le quise poner el nombre mío, ¿no? Y ese nombre no aparecía en una lista. Ellos tienen una lista de nombres, que esos nombres son los que hay que poner a la gente, porque si cada quien le pone un nombre de esos de Rusia y cosas de esas, se hace un lío de todos los demonios, ¿no? Por eso que usted se fija que en la Argentina todo el mundo se llama Antonio Payewonsky, José Bonarelli, Pedro Rubinstein, con apellidos muy complicados y muy enredados, pero los nombres son Antonio, Pedro, José, Rosa, María, y de ahí no se sabe. Bueno, esta es una escultura que se le hizo a Juan de Garay, que fue el que fundó Buenos Aires, y a mí nunca se me olvida por la postura de la escultura que Marta decía que Juan de Garay está señalando así el suelo diciendo jódase bonaerense, porque le puso en una ciudad con un clima tremendo. Y bueno, y Buenos Aires es una ciudad que sí tiene un clima, una humedad relativamente muy alta, muy alta. Eso quiere decir que el verano es muy caluroso. Ahora nosotros agarramos un veranito, pero no fue lo normal. Pero yo me acuerdo que esos 31 de diciembre, esa noche buena, eso es un calor que no hay quien lo aguante. Y en el invierno, en julio, cuando la temperatura está en 5 grados centígrados, tú crees que te está congelando y está en 5 grados, pero es la brisa, la humedad, eso es lo que hace así. Bueno, ahí está más o menos la Argentina, con Buenos Aires donde que está, ¿verdad? Y bueno, y aquí está Buenos Aires ya con un poquito más de detalle, ¿no? Todo esto que está aquí es vamos a decir, donde desembocan los ríos Paraná y que viene por aquí. Y este es el delta del río, y Buenos Aires está aquí, y miren que Montevideo está aquí abajo, ¿no? Aquí hay una ciudad que se llama Colonia, que es lo que normalmente se puede ir de Buenos Aires a Montevideo sin problema en ferry, pero normalmente la ruta más rápida es Buenos Aires, Colonia, y luego te va en vago aquí. Eso nosotros lo hicimos así, ¿no? Esta es una foto de internet, evidentemente, de cómo se ve una fotografía aérea de la localización de Buenos Aires. El Río de la Plata está formado por esos dos ríos, ¿no? El Paraná y el Uruguay, que se juntan justamente aquí, a la altura de Buenos Aires. El estuario del río, o sea, el área de influencia de los ríos en el mar, tiene 325 kilómetros. Toda esa cosa amarilla que está ahí no es pintano, eso es así mismo es. Marta, la amiga, decía que el río era marroncito. Vea qué nombrecito, marroncito. Entonces, esto es Buenos Aires, todo esto que está aquí es Buenos Aires, y aquí se ve Montevideo. Aquí en esa puntica está Colonia. Pero fíjense qué cosa más, de aquí a aquí hay 300 y pico de kilómetros. Bueno, esto es más o menos un mapa del centro de la ciudad, porque vamos a ver fotos, muchas de las fotos que vamos a ver son fotos aéreas, porque nosotros, como le dije, tuvimos Buenos Aires, pero fuimos a Calafate, que está en el sur, y fuimos a Salta, que está en el norte. Y esos vuelos internos se hicieron desde un aeropuerto que está dentro de Buenos Aires, O sea, si esto es Buenos Aires, el aeropuerto está como por aquí, en esa zona, ahí mismo, en ese sitio donde está el cursor, más o menos por ahí.
Eso quiere decir que cuando nosotros despegábamos, bueno, cuando uno despega en un avión, ustedes saben que no hay mucho chance, porque el avión despega y se subió para arriba. Pero cuando el avión va a aterrizar, viene de mucha distancia bajito, ¿no? Relativamente bajito, y le da chance a uno a tomar muchas fotos. Entonces, yo regresé a Buenos Aires de Calafate por el sur, y luego también regresé a Buenos Aires desde el norte por el norte. Entonces pude tomar muchas fotos de todo esto que está aquí, fotos que realmente me impresionaron porque yo nunca lo había visto eso así, ¿no? Y por eso es que vamos a ver muchas fotografías aéreas. Bueno, esto es el centro de Buenos Aires, ¿verdad? Donde está la Casa Rosada, que es ¿verdad? La sede del gobierno, y lo que se llama la Plaza de Mayo, que está frente a la Casa Rosada. También está muy conocida la Avenida 9 de Julio y el centro de Buenos Aires, que tiene estas dos diagonales que confunden mucho a uno cuando uno está caminando por ahí, porque esas diagonales enredan a uno, porque no son calles, no son, vamos a decir, como las otras calles que son ortogonales. Aquí está unos diques que hay eh, como para los barcos, pero eso era antes, ya eso no existe, ya los barcos atracan en otros sitios. Pero más o menos por aquí que está el centro, y vamos a ubicar un poquito, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar a ver fotos aéreas viniendo desde Salta, es decir, del norte. A mí me impresionó muchísimo todo lo que yo vi, y ustedes verán, ¿no? Para que ustedes vean qué ciudad más extraordinaria, ¿no? Eso es uno de los dígitos que hay por ahí. Llegando del norte. Eh, Son vistas aéreas de Buenos Aires, vamos a ver, de esta zona de por aquí. Aquí más o menos es que viene estando el aeropuerto donde uno vino a aterrizar, de manera que vinimos por aquí, las otras las vamos a ver de aquí abajo. Fíjense, esas urbanizaciones no estaban antes. Fíjense que se parece como un poco a Miami eso. Lo único que en vez de mar, son zonas muy bajas porque es el delta del Paraná. Entonces, miren, yo le pregunté al guía, bueno, yo realmente eso lo vi y como que aclaré mi cosa aquí, y después llamé al muchacho, nosotros todo el tiempo nos manejamos con un muchacho que nos recomendó Gustavo, muy bueno, muy atento, y me hicimos muy amigos, ¿no? Y bueno, y yo le preguntaba, le pregunté, después aquí, le pregunté qué era eso y quién vivía ahí. Me dijo, no, que ahí vive la gente rica de Buenos Aires. O sea, es un sitio de descanso, pero fíjense ustedes que ahí, toda esa casita, todo el mundo tiene un muellecito. Este es una fotografía aérea, pero esta es una fotografía del internet, como tal como dice ahí, y ahí se ve cómo está todo eso lleno de urbanizaciones así, tipo como lo que hay en Miami con su muellecito. Fíjense, uno de los canales del río, miren más cositas aquí, miren, todas estas calles, todavía están en construcción. Eso, como les digo, eso no existía antes. Miren aquí la cantidad de, de club náutico, de casitas que dan al río. Todo eso son obras civiles que se hacen, ¿no? Es una zona baja. Me imagino que tendrán alguna manera de controlar el caudal del río cuando viene con agua, porque si ese río no se controla, yo me imagino que aquí se puede haber una inundación que se va al carajo todo, ¿no? Pero bueno, miren más todavía, inclusive no solamente de casas, sino hay sitios que tienen edificios de apartamentos en esa área, ¿no? Todo eso es en el norte, en el norte. Miren qué belleza aquí de estas urbanizaciones, que es como te digo, para mí era nueva. Inclusive miren esta aquí con dos torres enormes, esas torres deben tener, qué sé yo, 15 o 20 pisos cada uno, más no sé cuánto, ¿no? Y este es un agua evidentemente tratada para dar ese color y semejar como si fuera una playa, ¿no? Bueno, hay una zona que tiene hasta este aeropuertico, que aquí dice que es el aeropuerto, dónde que está. Bueno, esta es la calle Juan B. Justo. Ya esto sí está un poco bastante cerca de Buenos Aires. Ese es avionetas y cosas de eso. Aquí otra vista más también, fíjense el delta del río y ya la ciudad, ya nos estamos acercando un poco más a la ciudad, ¿no? Ese es un hipódromo. Acuérdense que los argentinos les encanta esa cuestión de los caballos, ¿no? Carlos Gardel, un fanático de esa cosa, ¿no? Le cantaba por una cabeza, qué sé yo, esos tangos, ¿no? Bueno,
Ese es el hipódromo de San Isidro, que es el más importante de Buenos Aires. Y bueno, y ya no estamos acercando, fíjense, las torres están más grandes cada vez más, ¿no? Y bueno, esto es un campo de tiro, parece ser, digo, yo me imagino que aquí lo dice, ¿no? Aquí dice, sí, qué sé yo, qué cosa, dice, sí, un centro de alto rendimiento, un campo de deporte de la Armada, imagínense que esto es una foto de internet, para yo saber lo que es, porque yo tomé esa cosa del avión y no sabía lo que era, me parece que sí que es un campo de tiro. Bueno, ahí están los clubes náuticos, ya nos estamos acercando bastante, fíjense aquí un parque de diversiones nuevo, que hay ahí, que es una belleza, ¿no? Y esto es una piscina. Yo me acuerdo que antes la piscina estaba camino al aeropuerto de Seiza, que quedaba cerca. Ahora está, aparece en el norte, porque es más fácil coger el agua de aquí, se trata y bueno, y ahí está. Aquí dice lo que es eso, ¿no? Es un centro, unas piscinas públicas y muchas cosas. Y esto que está aquí dice Tierra Santa. Tierra Santa. Miren, ustedes verán, esto es una foto de internet, pero aquí está la foto más de cerca, que la tomé yo. Y fíjense, todo esto que está aquí parece como, ¿sí? Como si fuera Jerusalén, una cosa así, ¿no? O sea, es un parque de diversiones grande. Yo diría que puede competir con todos esos parques que hay en la Florida. Bueno, estos son, ya estamos acercando las torres y las cosas de estas, ¿no? Ya aquí se ve la densidad, ¿no? Ya sí estamos ya cerca de la ciudad, porque miren aquí un supermercado grande, ¿no? Y los barrios también de gente que no son tan ricos, como decía así, ¿no? Ya sí, ya esto es en la ciudad prácticamente, con las calles estas principales, que son la Avenida Libertador, etcétera, lo cual vamos. Bueno, ya sí estamos en la ciudad bastante cerca. Esta es la Avenida Libertador que está aquí. Esto que está aquí, edificio que está ahí, es el edificio del Autoclub Argentino. Acuérdense que a los argentinos les encanta también andar en un carro huyendo a mil, ¿no? Eh, bueno, esto que está aquí es una escultura de una flor que hay, que se ha hecho muy famoso también. Esto es el náutico, ¿no? Un club, sí, de eso, de velero. Bueno, y estas fotos son ahora viniendo desde el sur, desde el sur. Fíjense, todo esto que está aquí, cuando yo vivía allá, eso era abandonado totalmente, eso nadie iba ni siquiera por ahí. Porque fíjense que Buenos Aires es un puerto muy importante, pero es un puerto muy importante hecho y fabricado. Porque está en el delta de un río. Imagínense que de aquí al mar hay 300 y pico kilómetros. 300 y pico kilómetros. 300 y pico kilómetros que está sujeto a unas corrientes. Porque cuando el río trae agua, imagino que debe haber una corriente para allá, y cuando el mar sube, entra para acá. Lo que ocurre en todo los deltas de los ríos. Bueno, Buenos Aires, en su origen, no tenía un puerto adecuado donde los barcos de gran tonelaje pudieran cargar y descargar mercancías por la poca profundidad del río de la Plata. Es decir, que Buenos Aires no tenía un puerto adecuado. Esa característica del río también era mala por un lado, pero sirvió para otra, porque sirvió como defensa para evitar ataques de piratas, de enemigos, porque era un obstáculo realmente navegar esos 300 y pico kilómetros para ir y cazar para acá. Cuando llegaban ahí, ya los asaltantes llegaban cansados, si se puede decir, ¿no? De manera que eso fue un obstáculo, pero hasta el siglo XIX, cuando ya el comercio ya comenzaron ya a prosperar. Les recuerdo, ¿verdad?, que por los años, bueno, siglo XIX al final del XIX, 1800 por ahí, rondando por los 1900, los barcos que cruzaban el Atlántico eh, eran lo que le llamaban vapores, le llamaban así vapores, porque eran barcos que se impulsaban no por el viento, no con velas, como el velero de la princesa Leonor, sino se impulsaban con motores, y por eso le decían vapores. Pero ya usted sabe, eso era cuestión de que había que durar un mes echando carbón en ese barco para poder cruzar el Atlántico. Y Buenos Aires era uno de los puntos principales.
todo esto que está aquí, esto es reciente, todo esto que está aquí no tiene, qué sé yo, 60 o 70 años. Es lo que se llama Puerto Madero, que se debe el barrio a un tipo que se llamó Eduardo Madero, que dijo, señores, aquí hay que ser muelles, no podemos tener este lío aquí, y presentó unos proyectos que fueron aprobados, pero miren cuándo fue eso, cuando Julio Roca, que fue presidente en el 80, en el 1882, o sea, a finales del siglo XIX. Vea, a finales del siglo XIX es que comienza a hacerse esos diques para fines de estructurar un puerto en que pudieran mover mucha mercancía. Y claro, eso se hizo y es el barrio, ahora mismo, es el barrio más caro de América Latina. O sea, bueno, ahí lo dice, el más caro, el más caro. ¿No? O sea, los costos por metro cuadrado de construcción por ahí son altísimos y también de los apartamentos y todo es carísimo. Aquí se ve una vista, ¿verdad? Como lo digo, del Puerto Madero. Estos son los diques viejísimos que lo han habilitado un poco. ¿No? Y todas estas torres son recientes, todas. Y bueno, y si ahí son muy famosos ahora Buenos Aires, con este puente que hizo Calatrava, que se llama el Puente de la Mujer, que ahora resulta que es prácticamente un símbolo de Buenos Aires, porque cuando hablan de Buenos Aires ponen el Puente de la Mujer, una cosa que se hizo, vamos a decir, antes de ayer, si se puede decir. ¿No? En el barrio está la torre residencial más alta de la Argentina, que es la Torre Alvear, ¿no? Que se inició, miren, comenzó en el 2012 y se terminó en el 2019, con 174 apartamentos de hasta 500 metros cuadrados cada uno. Es esa torre que está ahí, esa torre. Eso debe costar toda la plata del mundo. Bueno, esta fue una foto tomada cuando esas torres se estaban construyendo. Ustedes ven que, miren aquí se ve esta que está ya hecha, pero esta que está ahí, esa que está ahí, todavía se están construyendo. Bueno, otra vista ahora, reciente, se ve esto que está aquí, esos diques que están ahí, evidentemente ya por ahí no pueden pasar los barcos que pasaban antes. Bueno, una vista más de Puerto Madero. Aquí se ve también la Torre Madero Office, esta que está aquí, tiene una arquitectura muy linda, que está en el frente, prácticamente. Aquí se ve también esto que está aquí. Fíjense que Puerto Madero que está aquí, y miren esa cosa colorada que está ahí, que esa es justamente la Casa Rosada. Y aquí está la diagonal sur y aquí está la diagonal norte. Y para allá atrás, cruzando para allá atrás, es que está la 9 de julio. Bueno, aquí otra vista va, aquí se ve mejor el Puente de la Mujer. Una obra bellísima a lo Calatrava, pero ustedes ven, esos accesos son evidentemente limitantes para barcos grandes. ¿No? Bueno, aquí se ve otra vista más. Esas son las dos torres. Yo la tomé con ese avión, pero no fue con ninguna mala intención. Yo estaba ahí, pasó ese avión, que seguro va a aterrizar en Aeroparque, y yo tomé la foto. Y son dos torres gemelas con el avión que está ahí. Pero bueno, aquí se ven las dos torres otra vez. Todavía tienen ellos las grúas que se usaban en aquella época, en la época del super gran esplendor de Buenos Aires. La grúa igualita, la tienen muy bien pintadita, es muy bonita para que la gente se acuerde de eso, ¿no? Y también tienen ese velero, que es una fragata, que es como el de la princesa ahora, ¿no? Como el que vino aquí. Es un buque escuela que se llama Presidente Sarmiento y que fue votada, oiga ustedes, en el 1897. Señores, Buenos Aires es una ciudad y es un país grande, ¿no? Porque un país que en el año 1897 se diera el lujo de tener una fragata como esta, como una buque escuela, eh, y fue una de las más adelantadas de su época. ¿No? Fue bautizada en honor del fundador de la Escuela Naval Argentina, el presidente Sarmiento. Llegó a realizar 37 viajes alrededor del mundo entre el 89 y el 38. Está declarada como un monumento histórico nacional y actualmente es un museo que se visita y tú entras ahí y ves cómo la
cuestión de la princesa. Y nosotros vamos. Bueno, aquí está el puente de la mujer. Fíjense que la arquitectura es muy sumamente novedosa. Este pedazo que está aquí se mueve y hace boom, boom por un lado. Eh, Ese es un puente atirantado, tal como dice, de pilón de contrapeso. El contrapeso está para acá, esto que está aquí, y fue diseñada por Santiago. Es la primera de las obras de Calatrava en América Latina. Una vista del puente. El diseño es una síntesis, supuestamente, eso es, que tiene que poner un poco de su imaginación, pero usted sabe cómo son los, los, eh, los artistas, y Calatrava es un artista, es ingeniero, es arquitecto, pero también es un artista, ¿no? Y supuestamente se parece como una pareja bailando un tango. Bueno, se lo dejo a su imaginación, ¿verdad? Tiene 170 metros de largo, estamos diciendo casi 2 cuadras del Sancho Sama, casi, y 6 metros de ancho, que está dividido en 3 secciones. La del medio es la que se mueve. Bueno, la parte central está sustentada con unos cables de acero que soportan el tramo, que es justamente el tramo que gira. Esta es una foto nocturna, el peso es de 800 toneladas. Aquí hay una placa. Ese puente fue donado por un señor que se llama Alberto González, dice él, en retribución por los 60 años de trabajo en el país. Buenos Aires, igual que en los Estados Unidos, tiene mucha gente que, que le debe su fortuna al país que lo acogió. Así como hay mucha gente que en los Estados Unidos son ricos porque América le abrió las puertas y pudieron hacerse ricos. Así hacen esas donaciones enormes. Ese puente fue donado por ese tipo, ¿no? Y hay más cosas que ustedes van a ver que también fue como te digo, son donaciones, ¿no? El puente entero fue realizado en España, en Vitoria, es decir, en Seque Pamplona, por ahí, y fue inaugurado el 20 de diciembre del 2001. Ese puente solamente se le hizo un arreglo nada más, y fue que en el 2022 todo el pavimento se lo removieron, totalmente lo removieron, y fue repuesto con un proyecto que se llamaba Botellas de Amor, que fue que recogían botellas plásticas de la que hay aquí muchas, que vengan aquí a Lozama, porque aquí en Lozama sí hay muchas botellas plásticas que andan soldando por ahí. Parece que en Buenos Aires también había muchas botellas plásticas. Agarraron esa botella, la procesaron, prepararon unas placas y con esas placas, porque hicieron el pavimento nuevo. O sea, una obra, yo me lo encuentro bellísima, bellísima. Bueno, esto ya son los laterales. Toda esa cosa en unos almacenes viejos, asquerosos, sucios, que uno cuando pasaba por ahí camino a la boca ni remotamente se paraba. Ahora todo eso está remodelado. Hay unos restaurantes muy buenos y muy caros. Los hoteles que hay ahí son hoteles boutique también, que las habitaciones cuestan una plata. Y bueno, ah, vienen para variar. Banco de China. ¿Vieron cómo es? Así la cosa. Bueno, esto eran unos hilos que habían ahí de la época, ¿no? Que habla del puente de la mujer y cosas de esas. Esos edificios lo han dejado exactamente igual. La fachada exactamente igual. Claro, por dentro no es igual. Como lo digo, son oficinas carísimas, eh, restaurantes de muy buena calidad, hay algunos que tienen habitaciones tipo hotelero. Está la Universidad Pontificia de Católica, tiene su sede ahí, en esos almacenes que están, fíjense, lo han mantenido exactamente como fue en su época de esplendor hace 1000 años. Bueno, ahora vamos a ver algo bastante interesante que a mí me sorprendió y que yo lo descubrí aquí. Aunque yo tomé una base foto de eso, yo lo descubrí aquí. Y es ese barrio. Ese barrio se llama Barrio Padre Mujica. Miren dónde está ubicado eso. Todo esto que está aquí está el Museo Nacional, aquí está la Floresta que vamos a ver ahorita. Aquí está Puerto Madero. Todo esto que está aquí es el barrio de Palermo. Por aquí está la Recoleta. Es decir, que todo esto que está aquí son los barrios.
más narípará de Buenos Aires, de lo más caro, de la gente más rica y más clásica. El Rosedal, el Monumento a los Españoles, todo esto que está aquí. Y en el medio de todo eso está este barrio, que se llama Padre Mujica. Yo lo retraté por todos lados. Ustedes verán qué cosa más impresionante, ¿no? Miren, aquí está la Torre de los Ingleses. Eso está ahí desde que hace 1000 años atrás. Aquí está Retiro, que es la estación de tren. Ustedes saben que las estaciones de tren en esas grandes ciudades estaban en el centro, ¿no? Aquí está la Plaza San Martín, que también es una cosa. Aquí está el primer hotel, el Sheraton, que se estaba construyendo cuando yo estaba allá en el 70. O no, yo creo que ya estaba hecho. Creo que estaba hecho, ¿no? Un hotel, miren el tamaño, para los años 70, es un hotel impresionante, ¿no? Todo esto que está aquí es la famosa Recoleta. Y mire dónde comienza esto que está aquí. Aquí está. Yo me metí en internet y comencé a averiguar de ese bendito barrio, ¿no? Se llama la Villa 31, barrio 31, porque en Buenos Aires está dividido como en villas y un barrio, y le ponen un nombre, ¿no? O simplemente, o también le llaman Barrio Padre Carlos Mujica. ¿Por qué Carlos Mujica? Vamos, lo vamos a mencionar para adelante. Esto también lo busqué en internet. Es lo mismo que estamos viendo ahora. Lo único que esto fue de internet que apareció por ahí. Todo esto que está aquí de ese color es el famoso barrio Mujica. Mire, aquí está la Facultad de Derecho, aquí está la Recoleta, aquí está el Teatro Colón, aquí está el Obelisco, la 9 de julio, aquí está la Casa Rosada, aquí está el Centro Financiero, o lo que es lo mismo, el Puerto Madera, la estación del tren de Retiro, y aquí está el puerto. Y esto está aquí mismo en medio. Bueno, miren esto. Miren el barrio donde está. Miren todo esto que está aquí. Como digo, la Torre de los Ingleses, Retiro, el Sheraton y el barrio en el mismo corazón. Eso existe, supuestamente, lo leí yo cuando yo estaba allá, yo nunca supe de eso. Bueno, porque yo nunca, qué sé yo, no andaba por ahí o no sé, pero nunca me enteré bien de eso, ¿no? Eso comenzó en el 32, cuando inmigrantes y obreros comenzaron a poblar esa zona, aprovechando la cercanía del puerto de Buenos Aires. Y comenzaron a hacer casuchita, 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 casuchita. Mire, y ahí empezó la cosa, ¿no? La situación se radicalizó por los años 70, es decir, cuando yo estaba allá. Cuando muchos predicaban la revolución. Cuando en esa época del 70, acuérdense que era la época de los montoneros, esa gente que agarraron en esa época y secuestraron y se la llevaron y yo no sé dónde la metieron y después apareció el féretro con los restos de Evita Perón, eso es un libro gordo, ¿no? Y en Montevideo también, bueno, el presidente Mujica era de ese grupo, ¿no? De esa gente, ¿no? Los montoneros, ¿verdad? Y ya la Federación de Villas se encontraba ligada al peronismo más puro. Ustedes saben bien lo que es el peronismo, y si yo le agrego a eso peronismo más puro, ya no hay que hablar más nada. Bueno, aquí comenzó la cosa y comenzaron muchos, también les recuerdo que en esa época había muchos sacerdotes de la Iglesia Católica que se, ¿cómo se solidarizaban con ese tipo de gente que estaba pasando mucho trabajo, ¿no? Y la gente de los barrios, la vaina de esa, ¿no? Y ese grupo se opuso mucho a que erradicaran eso. Cada gobierno que llegaba era una telenovela. Cada gobierno, uno hacía una vaina, otro nada. Mientras tanto se iba a crece, ¿no? Entre esos curas estaba el padre Mojica. El padre Mojica era hijo de una familia de mucha plata, muy rica, políticamente influyente, pero el tipo se le metió que él iba a defender a esa gente. Y se metió en ese barrio. Y optó por luchar por esa gente, por lo que viven en ese barrio. A pesar de ser un tipo que simpatizó con el peronismo, él nunca en su vida, él nunca apoyó la lucha armada. Nunca lo apoyó. Como los otros que estuvieron en la guerrilla de Colombia, ¿no? Bueno, aquí se ve otra vista más del barrio, ¿no? Más fotos del barrio. En el año
en el 11 de mayo de 1974, ya yo tenía 2 años aquí, el padre Mujica estaba saliendo de la iglesia, fue emboscado cuando salió de la iglesia, después de hacer una misa, lo ametrallaron y llegando al hospital falleció. Actualmente es un padre que lo adoran, eh, han pedido 1000 veces que lo canonicen, pero parece que el proceso para canonizar a un santo es complicado, por la cuestión de que tiene que haber hecho un milagro, ese tipo, no sé. Pero no lo han canonizado, pero es una adoración. Bueno, aquí se ve ya la parte extrema norte del barrio y aquí se ve la Facultad de Derecho. Aquí está la Floreta, que vamos a hablar de eso. El asentamiento es un asentamiento irregular más emblemático. Claro, tiene que ser emblemático por esa ubicación que se encuentra, ya que se encuentra a pocos metros, así mismo como es, a pocos metros, no a pocas cuadras, no a pocos metros de los barrios más cotizados y vamos a decir de gente de Darí Pará de Buenos Aires. Bueno, aquí se ve ya una vista más bonita del barrio, aquí está la puntica del barrio, aquí, porque vamos a hablar un poquito de interpretación. Bueno, ese es yo le pasé por el lado huyendo a 1000 por ahí, ¿no? Hay una autopista que le pasa por el lado, se ve, ¿no? Y esas son fotos del barrio que yo lo tomé del carro, ¿no? Así como casas medio construidas, medio hacer, qué sé yo. Se estima que el 24% son gente del Paraguay, el 15% son de Bolivia y un 10% de peruanos, todos extranjeros. Básicamente, cuando yo estaba allá, los inmigrantes eran básicamente esos países. Muy poco, muy poco chilenos, muy poco chilenos. Y bueno, y brasileños no, porque por la cuestión esa del idioma, las cosas. Pero paraguayos, bolivianos y peruanos. Bueno, aquí se ve otra vista de cómo es el barrio. Esa foto fue en un carro huyendo a no sé a qué velocidad y pam, 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 ahí está la foto. En el 16 se comenzó un proceso de urbanización y comenzó ya el gobierno, porque ya hay que aceptar la realidad, y comenzó a prepararle obras de infraestructura, poner escuelas, centros de salud, centros sociales y cosas de eso. Miren aquí, aquí en San Domingo hay barrios así, igualitos. Inclusive aquí a 2 cuadras de donde yo vivo, y en Naco mismo hay cosas como esa. ¿No? Se estima que ahí deben de vivir aproximadamente 40.000 personas. Bueno, seguimos viendo más fotos. Aquí se ve una foto como digo, de la Vía Libertador. Aquí se ve más clara el Autoclub Argentino, que tiene esa valla grandísima ahí, ¿no? Esa valla grandísima ahí con... Estos son los 3 tipos que más famosos son de lo que cogen cosas, ¿no? Aquí se ve Fangio, ¿verdad? Juan Manuel Fangio, que fue 5 veces campeón de Fórmula 1 en el mundo en la década del 50, y que todo el mundo, no en la Argentina, en el mundo entero, cuando una gente maneja bien o no maneja bien, maneja huyendo, le dice, oye, tú primero en Fangio. Bueno, Carlos Reutemann, que ese sí estuvo muy popular cuando yo estaba allá, en el 70, 72 por ahí, y que después se metió político y después fue gobernador de una provincia y no sé otra cosa. Y este muchachito, que es el nuevo de ahora, que es el Franco Colapunto, que fue campeón a los 23 años. Mire, es un carajito jovencito, pero que también es campeón. Y bueno, y en la Argentina adoran a esa gente. Bueno, ahora vamos a ver algunas fotos. Aquí vamos a ver la Facultad de Derecho, la Avenida del Libertador, la Floresta que está aquí, y la Recoleta. Este es el cementerio de la gente de Darí Pará, el cementerio de la Recoleta, que es una cosa que hay unos mausoleos que tiene más de la historia. Y el otro que vamos a ver después, lo vamos a ver en la próxima presentación, que es la Chacarita, es el cementerio de los Pumas. Bueno, ahí se ve la Facultad de Derecho, aquí ese fue el puentecito que cruza la Avenida Libertador, se ve la facultad. Aquí se ve una de las columnas de esa columna que están aquí. Fíjense que la arquitectura es muy clásica, muy clásica. Parece, coño, ay, perdón, no, la palabra no fue. Muy clásica, parecen a los templos griegos, ¿no? Esas columnas dóricas, bravas, ¿no?
Bueno, esto es una foto de Quilvio Manuel cuando estaba allá, al lado de la columna de los gorda que, ¿no? Bueno, y esta es una foto ya del nieto que andaba con nosotros, de Giancarlo, que ya, bueno, este tiene 23, el otro tenía un añito, y este es el sobrino del anterior. Bueno, entonces seguimos. Esta es esa flor, una escultura metálica que se mueve, se abre y se cierra. De noche se abre y se cierra. Cuando es de noche se cierra y luego se abre. Aquí se ve, y ahora también un símbolo de Buenos Aires, también vaya a retratarse con la flor esta, ¿no? Eso es de noche que ya se cierra, ¿no? Tiene 20 metros de altura y el escultor fue Eduardo Catalano, argentino, y se hizo en el 2002. Eh, Ahí dice, sí, exactamente quién fue el arquitecto que lo dice. A ver. Bueno, me faltó poner una información de que también es una donación. Este es el Museo Nacional de Bellas Artes, que está justamente del otro lado de la acera, del otro lado de la Avenida Libertador, que se cruza por ese puente peatonal ahí, ¿no? Ese puente. Aquí, estas son las escalinatas de la Facultad de Derecho. Uno cruza la avenida y de este lado está la Recoleta, que hay una iglesia, una cosa, y qué más, bueno, y el cementerio, ese, vamos. Bueno, el pavimento está todo pintado, no sé para qué lo pintaron así, pero es muy bonito. Esa es una escultura bellísima que se llama Hacia la Luz, que está justamente con unos cruza en el área verde. Es una escultura que está inspirada en el Río de la Plata. Fíjense, miren esa foto de frente, pero mira de ladito cómo se ve. Está en una plazoleta que se llama Rubén Darío. Mira, ya más de ladito, ya como coge la forma, ¿no? Ellos, los artistas son una cosa grande, los escultores. Mira qué belleza. Bueno, y de ahí entonces nos fuimos caminando hacia allá, hacia la Recoleta propiamente. Aquí está la abuela y aquí está el nieto, que fue nuestro asistente todo el tiempo. Bueno, y aquí está Poloche, que venden la cosa, ¿no? Eh, yo decido cuando se duerme, yo decido cuándo se duerme en esta casa. Hambre lo que soy el amor de mi tía. Ahora de qué sé. Bueno, aquí están muchos cositos que venden, como falda, los cuchillos, eso que venden, muchos cuchillos, con cosas de vaca, usan mucho la cosa de los cuernos de vaca y esas cosas. Bueno, todos los cositos que venden normalmente. Bueno, esto es para la cuestión de los mates. Todo eso son bombillas. Allá se sigue igual, con la costumbre esa. Tú ves la gente por donde quiera, muchachos jóvenes, muchachas jovencitas, linda, bella, preciosa, tinellita, con la barriguita afuera y con su cosita de su mate. Esa costumbre no ha pasado de moda. El matear, como dicen, al recipiente le dicen, a esto que le dicen bombilla, no me acuerdo cómo es, y a esto le dicen, no me acuerdo, tiene un nombre cada cosita de esta, ¿no? Y eso es una hierba que venden, que es una hierba de mate, que la ponen ahí y luego te agarra un telmo o una jarra o lo que sea de agua caliente y le echa ahí, le mete esta vaina adentro que está llena de hoyito y te chupa eso de chi, chi, de chi, chi. Bueno, este es un tipo que su profesión es amolar cochillo. Bueno, tienen alfombra de cuero de vaca. Bueno, y esa es la Basílica del Pilar de la Recoleta, que es la iglesia de los riquitos de allá. Y bueno, y atrás está el cementerio. Bueno, estábamos en Navidad, había, la iglesia es pequeña, como ustedes ven, muy pequeñita. Un altar precioso tiene, dedicado a la Virgen. Aquí hay un altar también barroco, dice. Esa columna se parecen a la del Vaticano, una escultura de un Cristo, ¿verdad? Bueno, y aquí ya afuera venden cosas de esa garra piñada. No sé si ustedes saben lo que es la garra piñada. Aquí venden garra piñada, pero no le dicen así. Le dicen
semillas caramelizadas, que es simplemente el maní o la castaña o las almendras que la ponen con azúcar. Y bueno, en Galería 360 hay eso, pero no dicen garrapiñada. Bueno, esa es el cementerio que se inaugura en el 1822. Es lo que digo, o sea, Buenos Aires es una ciudad impresionante. En el 1822 ya tenía un cementerio con una entrada, con unos pórticos, con una majestuosidad, una cosa tremenda, ¿no? Uno de los atractivos turísticos más. Para entrar al cementerio hay que pagar. Tiene 4.780 bóvedas y ocupa un área de 54.000 metros cuadrados más. 80 de esas bóvedas están declaradas Monumento Histórico Nacional. O sea, uno puede entrar a ese cementerio y se pasa medio día, 3 o 4 horas, muerto de la silla y todavía le faltan cosas. Bueno, ahí hay gente, está Bartolomé Mitre, está Juan Manuel de Rosa, está Faustino Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, y está Evita Perón. Cuando recuperaron el cadáver, no sé, no me acuerdo cómo fue esa historia, pero es reciente, fue de 74, 75, yo no sé. Lo llevaron allá. Bueno, esto que está aquí es en el barrio de Palermo, que era donde nosotros vivíamos. Ahí hay una placita chiquita que se llama Plaza Italia, que tiene una escultura montada a caballo de Garibaldi. Garibaldi fue el tipo que en Italia, se le recuerdo, como que unificó a Italia, ¿no? Y hay mucho italiano en la época que yo estaba allá, se decía que habían más pizzerías en Buenos Aires que en Roma. Decían eso. Estos edificios que están ahí, hace 50 años no están. Bueno, aquí está el subte de Buenos Aires. Yo fui allá con la ilusión, ay, yo quiero montarme en el subte de Buenos Aires. Ay, pero ya uno está, señores, que cuando uno ve cadera, uno lo piensa 2 veces. Y nada, no me monté, nada más de pensar, aunque hay algunos que tienen cadera mecánica, pero bueno, no me monté en el subte. Pero ese era el subte que nos quedaba a 1 cuadra y en ese de Plaza Italia era la parada nuestra. Bueno, aquí se ve una señora, se tomó esa foto nada más para posar, y aquí se ve la misma señora en el mismo Plaza Italia, 53 años. Bueno, también cada vez que vamos a Buenos Aires, vamos a Güemes 4484. Yo de 2 años no viví ahí. Uno no puede querer tapar eso, ¿no? Y aparte de esos 2 años, también ahí nosotros nos fuimos de aquí teniendo 3 años de casado y fuñendo con algún tratamiento a ver si venía aquí el niño o la niña y no llegaba. Bueno, y llegamos a Buenos Aires y en Buenos Aires Yamila salió embarazada y nació Kilo Manuel. O sea que Buenos Aires tiene muchas cosas por lo cual uno se siente muy apegado a esa ciudad, ¿no? Y claro, y cada vez que vamos, y ahí vivimos 2 años, ¿eh? Bueno, ahí ya la cosa ha cambiado. Ahora hay una fotocopiadora donde antes vendían empanadas, no sé. Aquí está el edificio, allá arriba, ahí arriba. Bueno, siempre vamos ahí. Eso era en aquella época. En la esquinita de la estación estaba una, como yo le llamaban, una confitería. Ya no existe la confitería. De eso lo tengo yo que contar. Eh, fuimos a una de esas y había una base de muchachitas ahí. Y yo le pregunté a la muchachita que igualita, exactamente, no, físicamente igual a lo que eran. Yo le pregunto a la muchacha, ya no hay confitería aquí. Bueno, no, yo no sé qué es lo que vamos a hacer. Bueno, salones de té. No, ya no hay salones de té. Entonces, cerca de ahí habían 3 viejas y yo me paré y fui donde la vieja. Digo, venga acá, ya no existen confiterías, ya no existen salones de té en Buenos Aires, que por donde quiera había de eso. Me dice, bueno, que eran 2 o 3, pero las otras ya no son. ¿Qué es lo que le llaman a esto aquí? ¿Qué es lo que es esto? Porque esto es lo mismo, ¿no?
Aquí viene la gente a beber refresco, a tomarse una cerveza, a comerse una empanadita. No, eso le llaman ahora, no me acuerdo, como de pica y cosas, ¿no? Una cosa así, que no es un restaurante, pero bueno, eso es la rural, que miren cómo está ahora, ya eso era antes, eso era muy rústico, pero ahora está muy elegante. El parque, el zoológico que nos quedaba nosotros en la esquina, ya lo desbarataron, lo están haciendo nuevo, porque los animales no se deben mantener en cautiverio. Ustedes saben, el modernismo es así. Bueno, esa es la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Ahí duré yo 2 años yendo ahí a ese sitio. Está igualita, así mismo como está, igualita, 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 ¿no? Ah, bueno, había que tomarse una foto, evidentemente. El chofer nada más me decía, pero ¿por qué es lo que usted quiere buscar? Pero buscar qué usted quiere. Bueno, compadre, yo 2 años yendo, pasando por esa puerta, yo quiero ir a ese sitio. Pues está bien, vamos. Y el tipo tenía un sentido de humor buenísimo, el chofer. Alejandro se llamaba, y le decían Ale, Ale. Y Ale, bueno, y Ale nos dio el gustazo de llevar, ¿no? Bueno, ahí está la facultad, miren que está exactamente igual, igualita, 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 con un hombre que tiene ahora 50 y pico de años. Bueno, y ese era yo cuando iba ahí. Pero fíjense, miren, si no es lo mismo, ¿eh? Igualito, todo igual, la misma cosa, ¿no? Esa era las aulas y la cosa. Bueno, otro sitio también que, Dios mío, eso era una locura lo que había ahí. Yo fui 2 veces ahí, yo no quise volver más nunca. Una cosa con mucha vaina, mucho sucio, mucha pendejada. Un mercado como decía, el mercado de la Duarte, para allá arriba. El mercado de abasto. Imagínate usted, Buenos Aires tenía un mercado de abasto, que era toda la mercancía que llegaba de fuera, la vendían ahí, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, eso era un de pelote. Ahora, señores, eso lo han agarrado y es un centro comercial, pero full, ¿no? Ahí estaba el mercado de abasto proveedor, que se abrió, para que ustedes vean, señores, miren esa edificación, 1893. Después lo ampliaron en el 34 y en el 84, 1984, lo cerraron y dejan esta vaina abandonada ahí, todo ese edificio, todo vuelto un segundo. Luego de unos 10 años de abandono, una empresa privada lo compró, lo remodeló y ahora lo hicieron un centro comercial enorme y bello. Eso se inauguró con la presencia del presidente Carlos Menem. Bueno, fíjense, para que usted tenga una idea cómo es la cuestión de Buenos Aires, en el patio de comidas hay 3 restaurantes McDonald's, 3. Y uno de esos restaurantes, lo único que vende es la cocina kosher. O sea, la cosa esa que comen los judíos, ¿no? Es el único restaurante, el único McDonald's kosher que existe en el mundo fuera de Israel. Hay un McDonald's en Jerusalén y hay otro en Buenos Aires. O sea que Buenos Aires es una ciudad del carajo, ¿no? En la bóveda que tenía, la cotejaron y ahora pusieron ahí una calecita. Bueno, esto sí está igualito, 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 igualito. Pipo. Señores, los restaurantes Pipo es para comer barato. Pero cuando yo digo barato, es barato. Yo le puedo decir cómo era la cosa. O sea, ahí que uno comía en Pipo. Tú ibas, si tú no tenías cuarto, ibas al Pipo porque lo que te daban era espagueti pelado. Espagueti al burro. Bueno, espagueti con mantequilla. Espagueti con salsa roja. Pero yo te sabes, un plato de espagueti con salsa roja, tú lo comías y bueno, ya, con eso tú resolvías. ¿Cuánto costaba eso? Bueno, imagínate, aquí en Santo Domingo, ahora el equivalente, digamos, que tú vayas a un restaurante y pides un plato de comida, un volteo de espagueti y cueste 125 pesos. Así, así era tipo, ¿no? Desde 1936, miren todas las cosas que venden, al tuco, ravioli, qué sé yo, lasaña, pero toda esa vaina es baratísima. Otra cosa, señores, que eso sigue exactamente. Aquí eso no existe. Los carros en Buenos Aires se parquean, bueno, yo no sé ahora cómo es, pero antes que los carros eran de cambio, había que parquear los carros en neutro. Ahora no sé cómo es, porque es un carro automático, tú no puedes poner un P, porque el carro no se mueve. Porque era así, miren cómo que se ve el carro, pegado, pegado, pegado. Entonces,
tú ibas a salir y todos los carros tenían los bombes machacados. Ahora yo no sé cómo es, porque como los bombes son de plástico, se desbaratarán. Porque en aquella época los bombes, recuerdan que eran de acero y estaban recubiertos por ¿cómo se me llamaba eso? Que estaba, parecía brilloso, ¿no? Por fuera. Bueno, el asunto del caso era que tú entonces agarrabas, te montabas en el carro y le ponías las reversa y decía, ¡ah! Y empujaba el de atrás y el de atrás y de atrás hasta que tú llegabas al espacio para poder salir. Entonces, ¡ah! Tú sabes. Pero parece que se sigue así. Miren cómo se ve. Pegado los carros. Pon atención de que eso sigue igual. Bueno, yo fui a Luna Park porque alguien me dijo, señores, van a tumbar Luna Park. Acuérdense que el Luna Park en Buenos Aires es como el Madison Square Garden en Nueva York, una cosa que es lo máximo, ¿no? Ahí que se presentan todos los deportes, todos los boxeos, todas las cosas muy populares. Y bueno, digo, como yo soy fotógrafo y soy testigo de la historia, yo quise ir a Luna Park, ¿no? Antes que lo tumben, ¿no? Bueno, esto sí yo vi poco. Bueno, mire, aquí Manuel aquí, tiene 6 meses si acaso, ¿no? Eso me llamó la atención, o fue porque yo no lo vi, o no sé qué pasó, pero esos kioscos, señores, miren esos kioscos, en cada esquina había una cosa así. En cada esquina había una cosa llena de revistas, llena de periódicos, llena de libros. O sea, el nivel cultural de esa ciudad es una cosa impresionante, ¿no? Bueno, esto fue ya un paseíto por el centro, ¿no? Cuando yo fui, me encontré con una de las calles del centro, que se llama Teniente General Juan Domingo Perón. Cuando yo estaba, esa calle no se... Es para que ustedes vean que el mundo va cambiando. Pero bueno, aquí estamos en el Ateneo, a Giancarlo lo puse a tratar ahí, era la famosa librería, sigue siendo la misma librería con cantidad de libros, eh, bellísima. En el frente, una cosa de dulcito y de empanadita, lo que antes era un coso que había mucho teatro, ahora es como un centro hay restaurantes y cosas de esas. En esa calle La Valle, que siempre fue peatonal, sigue bueno, y esto sigue igual también, sigue igual, que es simplemente el restaurante La Estancia, que eso está igualito a como yo estaba allá, y que tú el que va a Buenos Aires va a La Valle a comerse esta cosa. Están los famosos corderitos, pero también están los asados estos que están aquí. Entonces, esta cosa funciona de la siguiente manera. Esto dura ahí 4, 5, 6 horas, no sé cuánto tiempo es, y de vez en cuando cortan un pedazo de eso, lo llevan, entonces lo ponen en una parrilla, y te lo sirven. Otra cosa también que existe, igualito que aquella vez, el famoso café Tortone. Todos los vagos, bueno, no los vagos, no, los poetas, los gente que quiere hablar y conversar finamente, bueno, ahí que va, al café Tortone. Eso fue, imagínense, el año 1858. Vendían helados. Después, si usted se imagina, no sé cómo harían helado, pero bueno. Y claro, es una cafetería muy elegante, ¿verdad? Como esa cafetería que hay en, qué sé yo, en Budapest, la cafetería en Nueva York, en España, en Madrid, así, pero bueno. Esto también es nuevo, las paradas de autobuses muy modernas, que están en el centro de las grandes avenidas, lo han hecho mucho más eficiente, como ellos le llaman ellos los colectivos. Este es el Palacio del Congreso. Señores, miren el Palacio del Congreso de la Argentina, es un palacio tremendamente grande, ¿no? En el frente tiene dice que es uno de los edificios más grandes del mundo, pero claro que tiene que ser el más grande del mundo, porque te le ve el tamaño, ¿no? Bueno, eso fue inaugurado en el año 1906. O sea, ¿cómo le digo? Buenos Aires es una gran ciudad. En el frente hay ese grupo de culturas que representan el Río de la Plata, qué sé yo qué cosa, ¿no? Ese tipo de vaina, ¿no? Al lado está el Senado, la oficina de los senadores. Me llamó la atención que tienen fotos de Julio Cortázar,
de Marilena Walsh, gente intelectuales, ¿no? Bueno, y al lado sigue estando ahí, el famoso, la confitería del Molino. Confitería era lo que ya, lo digo que ya, como que ya no hay, pero bueno, esa era una de las más importantes, de las más lindas y la más elegante, que era, miren el edificio, qué bello, y le decían el molino, porque ahí tenía como un molinito. Eso se cerró, eso lo abandonaron, eso se volvió un museo total, está justamente frente al Congreso, aquí a la izquierda, ¿no? Pero fue, eso fue inaugurado en el 16 y en el 97 se cerró la puerta y eso lo abandonaron. Está declarada Monumento Histórico Nacional y tengo entendido que ya lo está en el proceso de restauración y va a ser prácticamente un museo de escultura como el pensador de Rodin, un árbol de eso que le llaman grandísimo. Bueno, esto fue una foto para ver cuánto, un menú clásico de Buenos Aires, un bife de costilla, una pechuga, una salsa de puerro, canelones, qué sé yo, incluye bebida 14.900. Bueno, esto que está aquí fue la Facultad de Ingeniería, que está en el barrio de Las Heras. Fíjense esa arquitectura, ¿no? Qué belleza, ¿no? Es muy, es un neogótico, eh, todos esos arcos ojivales y cosas de esas, ¿no? Ese edificio nunca se llegó a terminar, pero un grupo de restauradores trabaja en las restauradoras, lo están restaurando. Bueno, esto también el Palacio de las Aguas, o sea, que administraba el acueducto y esa cosa. Fíjense qué edificación más trabajada, con más detalle. Una vaina de 1989. De 1989, ¿no? Fue construido a finales del siglo, bueno, en el 89, debido a la creciente densidad poblacional de Buenos Aires. Pero se ve, ¿no? Ah, bueno, y miren este edificio. Adivinen quién diseñó ese edificio. Vean ustedes. Zaha Hadid, señores, está en Buenos Aires. Ese edificio es un diseño de ella, no está terminado todavía, pero de las arquitectas vamos a decir, la oficina de arquitectura más famosa del mundo, están ahí y ahí está Zaha Hadid. Bueno, esto que está aquí es el centro naval, también un centro para los muchachitos que estaban en la Armada, de 1882. Señores, ese edificio, fíjense ustedes, ¿no? ¿Qué había aquí en el Conde en el 82? Imagínense. Miren esa terminación, esas columnas, esto que arriba, todos estos detalles, esos frisos que están aquí, esas paredes, es una cosa impresionante. Fue fundado en el año 1882. La puerta, miren esa puerta con cuántos detalles, con un marinero, con una vaina, una rema, una que yo qué cosa, 100.000 pendejadas. Bueno, esto es en la Plaza San Martín, un tipo que, Echavarría, que fue un político y un filósofo, miserables de aquellos que vacilan cuando la tiranía se ceba en las entrañas de la paz. Bueno, son frases célebres. Y es de la Plaza San Martín, que es un sitio que hay que ir siempre, con su famoso gomero, una mata que hay también frente al Congreso, que tiene su historia, esto también, digo, su historia no, que se llevó miren esta mata que grandota, que con estas raíces para afuera, y bueno, esa es la plaza, es una de las más antiguas, que también hay que ir a visitar obligado, ha sido escenario de importantes acontecimientos históricos, eh, fue integrado en el año 1862 y declarada lugar histórico nacional en 1940. O sea, una cosa como esa la hacían en el año 1800. Bueno, aquí se ve la plaza con un muchachito chiquitico que hay aquí, de como de 7, 8 meses, y la madre aquí. Esas fueron fotos tomadas a finales del 70. Bueno, el círculo militar, aquí hay una parejita muy aquí a la velada, en el área verde. Eh, el área, los árboles son una belleza, realmente una belleza. Miren algunos detalles de los árboles. Y estamos hablando del mismo corazón de Buenos Aires, un tronco bellísimo.
el Gomero otra vez. Bueno, esta iglesia que está aquí es la Basílica del Santísimo Sacramento, que ahora simplemente se ha hecho muy famosa, porque fue párroco ahí el Bergoglio, el que fue papa que murió recientemente, fue, fue párroco de esa iglesia. Bueno, esto no estaba aquí, este pedacito que está aquí afuera, ¿no? Eh, bueno, esto también es una cosa que, como digo, que se parece un poco a los Estados Unidos, que empresas donan obras públicas. Entonces esas escalinatas que están ahí fueron donadas por American Express. Y lo ponen ahí, lo donan todo. Y ese monumento, como evidentemente no estaba como yo estaba allá, que es un monumento a los caídos en la guerra de las Malvinas, en memoria de los soldados fallecidos en la guerra de 1982. Les recuerdo qué fue lo que pasó ahí, ¿no? En el 80 por ahí, no sé, 80 y pico, que estaban los militares. Dicen las malas lenguas que esos militares querían adquirir vigencia porque ya estaban muy desacreditados, algo así por lo que pasó. Y se inventaron de que iba a recuperar las Malvinas. Las Malvinas son nuestras. Bueno, imagínense usted, enfrentarse a esta gente con el ejército inglés. ¿Qué pasó? El de pelote total. Murieron cantidad de muchachos jóvenes, una juventud tremenda. Y todos esos generales terminaron mal. ¿Sí? Aquí están todos esos muchachos que murieron por la provincia de Corrientes, de La Rioja, de Santa Fe, de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto que está aquí yo no sé bien lo que es, pero eso yo lo traté porque me llamó la atención. Porque dice que es una cosa de la policía, ¿no? Tiene una ruedita que se mueve por aquí, tiene unos gatos hidráulicos que están aquí, que esos gatos hidráulicos me imagino que es para que esta vaina la suban para arriba. Pues, imagino yo que cuando hay manifestaciones o algo, llevan las cositas arrastrando y ahí arriba, no sé, pero es como una vainita rara. Bueno, este es un monumento a Güemes. El cumplimiento de los deberes sociales y cívicos no debe tener otra recompensa que la satisfacción del que los ha cumplido. Leandro Allen es un tipo importante. Muchachos gustando bicicleta, los de los ingleses. Y bueno, y esto es un centro cultural islámico. Eso evidentemente no estaba, ¿no? Es una mezquita, en Buenos Aires una mezquita. Y esa mezquita está en Palermo, como decir, uno de los barrios más caros y más céntricos. No céntricos, porque antes estaba en las afueras, pero ya está, vamos a decir, casi en el centro. Y ahí está esa mezquita. Fue inaugurado en el 2000 en presencia de Fernando de la Rúa, en esa época, y es el templo islámico más grande de Latinoamérica. Fue evidentemente una donación. El custodio de las dos sagradas mezquitas, el rey Fahd, porque se lo donó al gobierno argentino. El solar lo cedió Carlos Menem, acuérdense que Carlos Menem era sirio, y donó 35.000 metros cuadrados, se lo donó en pleno Palermo al reino de Arabia Saudita. En esa época, eso estaba valorado en 20 millones de dólares. Y ahí está esa mezquita. Asistió el príncipe heredero del trono de Arabia Saudita a la inauguración con una comitiva de 250 personas al acto y también tuvo el presidente Menem. La ceremonia fue muy amplia, duró 2 horas. Comenzó con la lectura en árabe del Sagrado Corán. Bueno, ahí están. ¿Quién teme a Alá? Hay muchas cosas, mucha propaganda. El que da una salida, el que da facilidad en un asunto, el que aumentará su recompensa, él le perdonará sus faltas. El gran tesoro de la Sunna. La Sunna es el grupo, ¿no? Liberar 10 esclavos, se les editarán 10 buenas obras, etc. Los grandes profetas de los musulmanes son Mohammed, que es el máximo. Cada vez que se dice la palabra Mohammed o Mahoma, hay que decir la paz y la bendición de Allah sean con él. Eso hay que decirlo siempre. Cada vez que tú mencionas la palabra de él,
Es decir, bueno, Noé fue otro, Abraham fue otro, Moisés y Isa, que es Jesús, que era Cristo, ¿no? Son profetas del Islam, de ellos, ¿no? Los 5 pilares del Islam, que son la oración, el ayuno, la caridad, la peregrinación a la Meca, si se puede, etc. Los 5 rezos obligatorios a la hora, ¿no? Ahí lo dicen, ¿no? Cada uno, nombre, y llaman a eso, ¿no? Cómo debe tú estar físicamente para asistir a la suna. La suna es como el grupo, el grupo, como te digo, como que van a misa, el grupo que va a misa, la suna es el grupo de gente. Tú tienes que perfumarte, vestirte con las mejores prendas, cepillarte bien los dientes, leer la sura de la caverna, incrementar las salutaciones al profeta, buscar la hora en que las súplicas son respondidas. No es de los nuestros quien no tiene compasión con los niños y no respeta a los mayores. Ese es el sitio de oración, y no tuvimos acceso, el sitio para bañarse. Bueno, esto es una colección de fotos y tanto en árabe, y eso es como una de cuando se hizo la inauguración, ¿no? Hasta el presidente, el príncipe heredero y ese tipo de cosas. Señores, y con eso se termina esta parte. La próxima presentación les voy a decir que va a ser sobre lugares icónicos de Buenos Aires. ¿Cuáles son los lugares icónicos de Buenos Aires? Bueno, el Teatro Colón, una sala de tango, el barrio de La Boca, la Bombonera, que es el estadio de vodka donde la gente se vuelve loco. Bueno, esos lugares así que son clásicos de Buenos Aires, ¿no? Yo espero que les haya gustado. Yo estaba un poquito down, pero me repuse y bueno, ya te veo. Aquí Tiene una está. preguntita por aquí. Aquí hay un curioso que quiere saber cómo llega el ingeniero Quilvio Cabral a Buenos Aires a dar clases. No, yo no di clase, a mí me dieron clase. Bueno, mira, yo me gradué de ingeniero civil y daba clase en la Facultad de Ciencias, en la Facultad de Ciencias de la UAS, en el Departamento de Matemática, y también era asistente del ingeniero Alfredo Manzano en la Facultad de Ingeniería en la asignatura de resistencia de material. Entonces, Tirso Mejía Ricard, vicerrector de la UAS, fue a una visita de no sé qué a Buenos Aires, y allá en la Universidad de Buenos Aires le ofrecieron una beca de la OEA a un profesor de matemáticas de la UAS. Trajeron esa oferta aquí, hicieron como un concurso, creo que fue eso lo que hicieron, no sé cómo fue, pero yo llené unos formularios, una serie de cosas, y me eligieron. Y hay que tener mucho coraje para agarrar de aquí en esa época. Hice 2 años, porque en esa época no era tan fácil la viajadera, ¿no? O sea, tú no ibas a Buenos Aires y volvías, ¿no? En esa época se volaba vía Caracas. Y bueno, y así fui yo a parar allá. Duré el primer cuatrimestre yo estaba medio loco, porque no entendía nada de esa cosa bien. Imagínense ustedes que el primer problema que a mí me presentan, cuando me dijeron que me fuera para allá, yo estudié toda esa matemática que yo di en ingeniería, toda esa matemática, ecuación diferencial, cálculo vectorial, toda esa cosa. Y cuando llego allá, el primer problema que me presentan es: demuestre que la suma de dos números enteros es un número entero. Digo, bueno, ¿están locos? ¿Qué lo que? Porque si tú sumas dos enteros, tienes que ser un entero. Me dio un tiempo a aprender lo que es la matemática, me dio un tiempo, como 6 meses, pero después aprendí y después vine con la cabeza medio trabulida de allá. Y bueno, pero después volví a la ingeniería, que fue lo que... Eso fue. Así fui yo para Buenos Aires. Buenos Aires es impresionante, Gilvio, ¿eh? No, Manuel, es una ciudad que se compara con Roma, con París, con Madrid, con la diferencia de que en Buenos Aires viven latinoamericanos. O no, sí, latinos, yo no sé qué decirte, ¿no? Pero
es un arroz con mango grande que hay en Buenos Aires, porque ahí que viven tanta gente de ta- pocas cosas ocurren en Buenos Aires, para todos esos italianos, todos esos Y, españoles, todos esos y rusos. se puede poner las caritas de todos otra vez, que nada más estamos viendo el fin. Ah, bueno, déjame ver. Deja de compartir primero. Bueno, Ahí. Silvio, te preguntan aquí si disfrutaste de algún buen asado. En Claro la que sí. estancia donde Claro, fui. porque en esa época, tú sabes cómo es, en esa época el estómago no es igual que el de ahora. ¿Tú entiendes? En esa época sí, y el vino, y eso Pero en este Pero viaje no ahora, disfrutaste de un buen asado. claro, ahora ahora, en el viaje de ahora, el Giancarlo viaje de se ahora quien lo comía, disfrutó fue el nieto, ese sí. ese Yo comía sí, yo comí mucho. a mediodía y en la noche se comía su Pero ya está tú de juego, uno no puede, imagínate tú, ¿cómo me pego yo un filete así de tamaño así? Ahora, yo ahí que estaba de vegetariana, o sea, que no comía carne durante 2 años, cuando fui a ese viaje, no pude, ya, dejé de ser, nada más había que comer, Ahí aunque mi fuera un abuela dejó, pedacito. abandonó la dieta de vegetariana. Mi hija vivió en Buenos Aires 2 años también estudiando canto y ella era vegetariana y la pasó difícil, difícil, porque incluso muchas de las galletas y cosas las hacen con manteca y ella estaba Sí, claro. que no quería comer nada que tuviera grasa animal así. Entonces ya saben, esa la pasó difícil. Yo le llegué Bueno, a yo mandar cajas de aquí con fle, con queso me parmesano. imagino. es que no se puede vivir en Buenos Aires. Di que vegetariano, no se puede. Sí, sí. Silvio, pero hay una famosa calle en Buenos Aires que es Corriente, famosa por el tango. Ah, sí, sí, Corriente 348 sí. de Gardel, Sin ¿no? embargo, José, mira, en la época que nosotros vivimos en Buenos Aires, el tango no se oía mucho. Solamente en San Telmo habían algunos que otros lugares de tango. Lo que estaba de moda en esa época, de moda, era el folclore. O sea, toda esa cosa de los chalchaleros, de esa gente de Jorge Cafrune, ese tipo de cosas, ¿no? Y la música Mercedes de protesta, Sosa. Ah, ¿cómo se llama? Sandro, eh, ¿cómo se llama? El tipo ese que canta la canción del Leonardo padre, Fabio. ¿eh? Palito Vega. Bueno, Palito Ortega con el rock and roll, ese tipo de cosas, ¿no? Leonardo Fabio. Leonardo Leonardo, Fabio. Fabio también. No, pero ¿qué más famoso es ese? Que tiene la canción que la ponen todos los días, el Día de los Padres la ponen siempre los padres. Es un Para buen viejo, tipo, mi viejo, ese. viejo, ¿cómo se llama el tipo? Bueno, ese, que canta Viejo, mi querido viejo, A Piero. Piero, Eh, exactamente. en la Valle se bailaba, por lo menos eso fue la experiencia que yo tuve, el tango entre hombres, como fue original el tango entre hombres Mismo, bailado. Eh, sí, sí. Y cuando una mujer bailaba un tango, ya era la mujer más sinvergüenza del mundo entero. O sea, la degeneración más grande de una mujer era llegar a bailar tango. sí. Pero ahora no va a los shows, ahora todos los shows que Ah, se no, hacen. no. No. Ah, sí, está el famoso almacén. Eso Está todavía está eso, ¿eh? el Eso almacén. vamos a ver, con los días, lugares icónicos, vamos a ver que funciona todavía, con Goyeneche, y hay una escultura de Goyeneche. Oye, no, Ah, ay Dios mío, tanta cosa. Sí. Quiero compartirles las actividades que nos quedan, eh, bueno, esta semana, ¿verdad? Y decirles que son presenciales las dos, así que los que están fuera lamentablemente no van a poder disfrutarla, pero se les cuenta. Decir Ay, eso sí que es esa, interesante. que esa exposición está todavía y va a estar hasta el 12 de junio. Se llama Reptilia. Es una exposición colectiva de los miembros de ADFONA, que es la Asociación Dominicana de Fotógrafos de Naturaleza. Y como ustedes verán, qué lagarto más buen mozo, ¿verdad? Hay muchos reptiles bonitos e interesantes en esta exposición, y el jueves de la semana que viene vamos a tener
una visita guiada con una proyección de fotografías y vamos a usar el patio de la galería para hacerlo más agradable. Así que Eso, los que están aquí se quieran unir son bienvenidos. Y decirles que este fin de semana está todavía la obra de teatro del grupo de teatro Naiboa, se llama Filosofía de Vida. Hay quienes me han dicho que es la mejor obra del grupo de teatro Naiboa, que está buenísima. Y esta obra está dirigida por Manuel Chapuzó. Va a estar este viernes y este sábado a las 8:30 de la noche y el domingo a las 6:30 de la tarde. Las boletas cuestan 1.000 pesos, se pueden adquirir en Tix y también se pueden adquirir si conocen a algún miembro de Naiboa, pueden acercarse a ellos y ellos también andan con boletas para la venta. Y muy contenta yo de que los beneficios de esta obra van a ser para la Fundación Pedagógica Dominicana para equipar mejor el Teatro Laura Bertrán, que es el teatro que ocupa el Centro Cultural Babeque y la secundaria Babeque también. Así que nosotros, además de que sabemos que la obra es buena, pues la recomendamos doblemente porque nos conviene mucho que sea bien, que tenga mucho público. Así que de parte nuestra, eso es todo por hoy. Darle las gracias, como siempre, a Kilvio por dedicarse a hacer estas presentaciones que nos enseñan tanto y a Diamela también por compartir sus experiencias con nosotros. Así que de parte nuestra, muy buenas noches, que tengan todos feliz resto de la noche.